Buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas de Onda Mezquita Televisión, Córdoba Ahora. Nos acompaña hoy en el plató la escritora madrileña Marta Galatas, autora de, entre otros libros, de La princesa que cambió la historia y Dejé mi corazón en Manila. Viene a presentar precisamente a nuestra ciudad una novedosa iniciativa relacionada con el mundo del libro. Marta, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Álvaro. Gracias por recibirme en esta cadena. Bienvenida. Marta Galatas, escritora, se inclinó por el mundo de las letras y de la literatura desde bien pequeña, ¿no? Sí, justo desde pequeña. Bueno, nosotros tuvimos una educación francesa, religiosa, y esas monjas eran humanistas, con lo cual empezamos a aprender directamente con la literatura, con los autores franceses estos tan maravillosos como La Fontaine, las fábulas, Victor Hugo, y bueno, escribíamos poesía, y ellas me inculcaron un amor por el arte y sobre todo por amar la literatura, ¿no? Que eso, no nos aprendíamos las cosas de memoria, que eso es maravilloso. Fluíamos y redactábamos y nos teníamos que estudiar poesías de memoria, y todo eso a mí me creó una especie de amor por los libros y la literatura, y yo leía sin parar, y eso es lo que a mí me sacaba para adelante, ¿no? Esa era una ilusión que a mí me sacaba para adelante. De hecho, en el resto de su trayectoria profesional se ha inclinado siempre hacia el mundo de la creación, de las artes. ¿Se nos puede decir algo más a lo que ha dedicado Marta Galatas antes de dedicarse a escribir? Bueno, sí, al mundo. Bueno, yo empecé colaborando con la Cámara de Comercio francesa, y luego enseguida entré en Christian Dior en comunicación, y después en el mundo del arte, en Castellana Subastas. Luego monté un negocio propio, y sí, desde Christian Dior fue con esta jefa tan exquisita que yo tuve, Beatriz Orleans, francesa también. Yo adoro la educación francesa porque ellos lo ven todo de otra manera, no sé, es un glamour, le ponen a las cosas un sabor especial. Entonces yo aprendí con ella, y de ahí saltó como mi gusto por la creatividad. Me acuerdo que ella me decía siempre: las españolas vais siempre de marrón. Digo, sí, efectivamente. Y entonces empecé a mezclar colores, y a partir de ahí toda mi vida empezó a ser creativa, hasta que llegué en un determinado punto que mi infancia es como que vino otra vez a mí, ¿no? Es como si algo siempre te persigue, ¿no? Algo que tú tienes dentro, que no lo has sacado, siempre te persigue, y a mí me ha ido persiguiendo hasta que me puse a escribir. O sea que de esas facetas, digamos, un poco más externas, vuelve Marta Galatas desde la profundidad, desde la intimidad, desde su propia manera y su forma de ser. Sí, yo creo que es una evolución, que lo bonito de esta vida de las personas es que vamos evolucionando, y que en un determinado momento es como que la sociedad te lleva, la educación te lleva, tu carrera, cuando te metes en una línea, te lleva. Es muy bueno tener esta oportunidad en la vida de pararlo, ¿no? De parar todo y decir: vamos a ver, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que me hace feliz? Porque te metes en una vorágine y hay siempre algo que te falta, y desde que escribo no me falta nada. Tengo que decir que me llena tanto que no me falta nada. Marta Galatas es feliz escribiendo. Soy inmensamente feliz escribiendo y leyendo, escribiendo. Es una forma de volcar también. Me sirve como terapia, entre otras muchas cosas, de vivir en países, historias que nunca hubiera soñado, por un lado, y por otro lado es una forma de volcar tus emociones, tus sentimientos, de una forma que muchas veces te quedas impactada, porque dices: bueno, esto es lo que estoy sintiendo yo, estoy pensando yo, ¿no? Es una forma de proyectar, como digo, es una proyección de lo que eres o de lo que te gustaría ser, para que otras personas participen también de ello, y eso es lo bonito, cuando mucha gente participa de ello. Acaba usted de citar una palabra muy especial: sueños. Creo que algo relacionado con los sueños es lo que le ha traído hasta Córdoba. Efectivamente, pues mira, un poco con este coronavirus, que yo he terminado una de mis novelas y que he estado muy metida, muy imbuida en mi escritura. Cuando he vuelto a conectar con la realidad al mes,
y me conecta con los medios de comunicación, porque esto es lo que tiene cuando escribes, que te desconectas del mundo. Cuando te vuelves a conectar y ves que todo ha ido a peor en todos los sentidos, y sobre todo el enfoque de la gente, que es lo que más me chocó, ¿no? El enfoque de la gente tan negativo, normal, pero yo creo que la negatividad atrae la negatividad. Entonces, si podemos cambiar el enfoque, y cambiar el enfoque lo cambias con la música, lo cambias con el arte, lo cambias con un libro. Por eso es tan importante el mundo de los libros. Entonces me empecé a plantear con personas con las que hablaba que cómo era posible que la mentalidad de la gente, no el corazón, que el alma estuviera tan atrapada, ¿no? tan atrapada en la miseria. Y porque lo que estamos viviendo, lo estamos viviendo, es que no podemos dejar de vivirlo, pero no por eso tenemos que meternos en esa vorágine de negatividad. Entonces hay un punto en la mente, en el alma, en el corazón, que tiene que desconectar, porque si no te vuelves loco. Entonces empezamos a hablar de este proyecto, de cómo trasladar a las personas que hay que desconectar un poco, que no es bueno estar enfocados en el dolor todo el rato, porque desde cuando el alma es capaz de desconectar un poquito, todo da la vuelta y vuelve un poco más a su ser, empieza la creatividad, empiezan las ideas, puedes ser positiva, puedes estar un poquito más feliz, pero es que sin esa vía de escape no se puede. Entonces, este proyecto es un poco para fomentar los libros, fomentar la lectura y hacer que la gente salga no en este momento, es importante en este momento, pero siempre, ¿no? Que salga de sus problemas, que salga de sus preocupaciones y que se evada, es muy importante la evasión. Que vuelva a soñar, en resumidas cuentas. Que vuelva a soñar y a proyectar una vida, porque sin los sueños no hay nueva vida. Si tú no proyectas, imaginas, ¿cuántas veces al cabo del tiempo dices estoy viviendo la vida que he soñado o no? Y muchas veces te quedarías impactada de la cantidad de gente que está viviendo la vida que ha soñado y la cantidad de gente que no. Pero yo creo que todo parte de un sueño, nada parte de porque es casualidad, todo parte de un sueño. Y soñar a través de los libros. Yo no sé, le iba a preguntar precisamente a un personaje de nuestra literatura universal como Don Quijote de la Mancha, que era un perseguidor incansable de sueños. Marta Galatas también persigue los sueños. Soy bastante Don Quijote, pero tengo también mucho de Sancho, o sea que la vida me ha llevado a tener una de cal y una de arena, o sea que yo era muy Don Quijote y lo sigo siendo, y es necesario ser un niño y soñar. Don Quijote no sé si era un niño, un soñador, un niño también podía ser, ¿no? Que se enamora de Dulcinea y todo lo ve. Efectivamente hay que ser un niño, hay que soñar, y a partir de ahí el alma tiene que volar y tiene que ser libre y luego volver a la realidad. Por suerte o por desgracia hay que volver a la realidad, pero es muy importante esa evasión para vivir en condiciones saludables. Y en esa iniciativa que ha acogido la República de las Letras, también de alguna manera Marta Galatas va a hablar en este año 2020 de una novela que escribió, publicada por la Esfera de los Libros, que se llama Dejé mi corazón en Manila. ¿Por qué esa novela? Bueno, esa novela, este año es el 75 aniversario de la masacre de Manila y sobre todo porque mis protagonistas vivieron la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, y después de la guerra su mentalidad cambió, sobre todo la de mi protagonista, la de Julia. Es como ella sufrió un cambio de conciencia que yo retrato muy bien en el libro, que de alguna manera es una proyección mía, porque yo sí creo en que en un momento determinado la vida nos pide un cambio de conciencia, como en este momento nos pide un cambio de conciencia, nos pide solidaridad, nos pide ayudarnos, pide no competir. O sea, esta ley de la naturaleza, de Darwin, todo eso de la competitividad, yo creo que se ha quedado anticuado, nos pide nuevos valores, nos pide estar todos juntos para superar esto, nos pide ayudarnos y cooperar. Por eso también en este proyecto parte un poco de la cooperación entre nosotros, entre una librera y una librería, entre un periodista y una escritora, y a ver qué se puede montar a partir de aquí. Pues vamos a donar libros, vamos a empezar a trabajar con esta idea de ser solidarios, ¿no? y de estar conectados entre nosotros y de ser uno. En ese libro que tengo la oportunidad de leer, aunque no he finalizado, conociéndola un poco, en Lucía, la principal protagonista, ¿hay algo de Marta Galatas?
En mis primeras novelas, tanto La princesa cambió la historia como Dejé mi corazón en Manila, las protagonistas de alguna manera se parecen a mí, porque es lo que nos pasa cuando empezamos a escribir, que no controlamos esa proyección de ti misma. Según he ido avanzando en la escritura, la he distribuido en más personajes, está diluida en unas ideas, en una filosofía de vida, no tanto en las protagonistas, pero las dos primeras, cuyas protagonistas son mujeres, casualmente, hay mucho de mí, sí. En ese libro, algunos críticos han destacado una cualidad que yo también he encontrado y me ha sorprendido cuando le he preguntado si alguna vez, teniendo sangre en sus venas filipinas, si había estado alguna vez en Filipinas, y me dice que no. Sin embargo, la descripción del país, de algunas zonas, también muchos críticos la han destacado precisamente porque logra meter al espectador de lleno y sentirse paseando por las calles de Manila o de otros sitios, ¿no? ¿Cómo se consigue esa capacidad para describir algo que tú no has visitado, que no has vivido, ¿no? Es que si no, no sería escritora, porque no te puedes desplazar a los sitios, a los lugares, a todos los lugares. Yo a Manila pues no me he podido desplazar, y yo lo que he hecho es con planos antiguos y con un fotógrafo que se llama John Lewis, que fotografió Manila desde antes del 36 hasta el 45, que trabajaba para el National Geographic. Yo me coloqué todas las fotografías y los planos antiguos de Manila y me creé una especie de 3D, y yo paseaba por esas calles, yo veía esos edificios. Y además, incluso cuando escribes una novela de otra época, mejor no desplazarte porque te desilusiona, te confundes. Entonces, cuando yo he visto los edificios tal cual eran y he visto las calles tal cual eran, en un 3D he ido paseando por las calles y iba describiendo como si lo estuviera viviendo. Entonces, es una especie entre técnica y forma de trasladarme. Efectivamente, me ha dicho mucha gente que es rarísimo que yo no haya vivido en Manila, pero no he vivido en Manila. ¿Y qué parte de Filipinas y qué parte de España están presentes en la vida, en la sangre de Marta Galatas? Pues una pregunta difícil, porque cuando tienes una mezcla, aunque sea psicológica, ¿no? Porque yo nunca he vivido, pero sí que hemos convivido mucho con la mentalidad filipina, con personas que venían de Filipinas a visitarnos, con los relatos de mi familia, con cómo se vestían a veces, y sí que yo los veía de blanco, con esas camisas blancas que tienen su nombre, pero como soy un desastre, pues ahora mismo no me acuerdo. Pero, y entonces yo sí entonces en mi mente cuando era pequeña yo decía, pero bueno, esto, porque yo veía que no eran como los señores normales que había por la calle, y yo decía, ¿esto qué es? ¿Y por qué esa vinculación con Filipinas? Y he tenido de alguna manera una mezcla y además mi familia es muy internacional y siempre era en colegios extranjeros, siempre era afuera. Ahora todo el mundo va afuera, pero en mi época, cuando pues teníamos 12 años, nadie iba a estudiar fuera. Yo estaba todo el día fuera de España. Creas que no, yo he vivido un concepto más internacional de lo que es la educación desde pequeña. Y concretamente con Filipinas, pues lo he vivido muy de cerca sin saber, hasta que he sido consciente y he querido escribir esta novela, de dónde viene esta historia de mis abuelos que vivieron en Filipinas desde el 36 al 45. Y luego más adelante iban y volvían, y mi abuelo vivía antes, pero yo esa época necesitaba vivirla yo. Eso es muy bonito cuando escribes, porque las vivencias, tú puedes vivir vivencias de otros, porque tú te metes y dices, quiero entender, entonces lo entiendes, lo entiendes, tú te pones en situación, lo escribes, lo entiendes, y ya no es exactamente igual, pero tienes una idea muy cercana de lo que pudieron vivir, y eso es muy bonito, porque para mí es un homenaje hacia ellos, es entenderles mejor, entender mejor la historia de mi familia, y sobre todo entender, cuando escribes, y ya fuera de Filipinas y de mi familia, entender mejor a las personas, ¿no? Porque los escritores muchas veces tenemos que ser psicólogos para retratar la personalidad, la ideología, y cómo va evolucionando un personaje, cómo va cambiando, los giros, todo eso tienes que ser buen psicólogo. A mí me sirve para conocer mucho a la gente y me gusta mucho. Un buen escritor también tiene que ser sensible. Tiene que ser muy sensible.
De hecho, yo muchas veces tengo que dejar de escribir cuando se está poniendo muy emocionante porque lloro, tengo que ir a dar una vuelta y, o sea, porque me emociono, no es que llore, me emociono, porque cuando estás en un momento álgido de la novela, como tú no lo sientas, no lo puedes transmitir y tú lo tienes que sentir con toda la fuerza. Y esa capacidad de sentirlo con toda la fuerza me hace poder transmitirlo también con esa fuerza para que las personas vivan esas emociones y las interpreten a su manera, claro, porque eso ya no puedes meterte en lo que la otra persona interpreta o lo que la otra persona aprende o le gusta o no le gusta, no lo sé, pero desde luego lo que yo puedo entregar lo entrego con todo mi corazón y con toda mi alma. ¿Marta Galatas es sensible? Muy sensible, muy sensible. Lo que pasa que para la vida nos ponemos esta careta de yo puedo con todo y bueno, es la imagen pero yo creo que yo y todo el mundo o la mayoría de la gente, y cuando llegas a casa y cierras la puerta de tu casa es cuando realmente eres tú, o con tus mejores amigos, o con tus hijos, o con tu familia, con las personas que de verdad te conocen, saben perfectamente. En cambio, cuando abres las puertas, como digo yo, y estás en un acto social o estás con más gente o puedes parecer muchas veces o insensible o que puedes con todo o que eres altiva, y no es nada de eso, es una careta que todos nos ponemos para la vida porque es necesaria. A veces esa careta de la que usted habla, cuando se es sensible, cuando se es también tímido, me da la impresión de que algo de timidez hay en Marta Galatas. Yo soy tímida, yo sé lo que no lo parece, pero yo soy tímida. Siempre está la niña pequeña dentro de nosotros, ¿no? Siempre está la niña insegura dentro de nosotros, siempre está la niña que podré o no podré. Lo que pasa es que esa niña se va, como las muñecas rusas, ¿no? Se va arropando y se va arropando y se va arropando, y en un momento dado pues tú tienes lo que es tu imagen, tu personalidad, pero todos tenemos esa niña interna y hay que reconocerlo. No es malo reconocerlo, y no es malo llorar, y no es malo decir tengo miedo, y no es malo porque la forma de decirlo, a la vez que lo dices en ese mismo momento, ya te das cuenta y te recompones. No es malo tener esa niña pequeña dentro. Y los niños pequeños pueden ser tímidos y a la vez también ser un poco traviesos. ¿Marta Galatas tiene también algo de traviesa? Sí, más que traviesa, sí, en un momento dado tanta seriedad, porque tanta seriedad no beneficia. Eso me lo dijo un día mi madre, que me da muy buenos consejos. Me dijo, tanta seriedad tienes que... Y es reírte, divertirte, jugar. Es muy bonito en la vida y es lo que hay que hacer. Es como un contrapunto de lo serio a veces que es la vida, de lo problemática que a veces se puede volver. Como no tengas ese punto de jugar, de niña pequeña, de divertirte, no tiene sentido vivir esta vida. Y en la cercanía a Marta Galatas, ¿es más Marta Galatas que en los escenarios públicos y en el mundo un poco ficticio de las relaciones sociales, de los grandes eventos? A ver, Marta Galatas suena como un pack, como un nombre, es una imagen. O sea, que yo soy un alma, como eres tú, como es las personas que nos están viendo, somos almas, ¿no? Somos almas y somos lo que somos. Y luego, pues, hay una especie de imagen que nos han impuesto la sociedad por la carrera que haces. Como digo yo, eso son creencias falsas y creencias limitantes, porque nadie somos ni nuestra carrera, ni nuestro apellido, ni lo que tenemos. Somos lo que somos capaces de sentir, lo que vivimos, nos llevamos lo que vivimos y lo que somos en el alma, o sea, en los sentimientos, en las emociones, en las vivencias. Desgraciadamente quizás es lo que nos falta en esta sociedad, ¿no? Intentar acercarnos un poco, de una manera un poco más profunda a las personas y no dejarnos llevar por las apariencias. Por las estrictas apariencias, ¿no? Sí, eso lo hemos hablado en algún otro momento. Es ley de vida de dejarse llevar por las apariencias, y una evolución consciente y un cambio de conciencia es darse cuenta que eso no te lleva a nada, que en realidad tenemos que ser nosotros mismos, tenemos que dar expresividad a nuestro ser, a nuestra alma, y tenemos que decir lo que pensamos sin miedo, tenemos que no juzgar, tenemos que aceptar y tenemos que querer mucho, y eso es lo que tenemos que hacer, sin tapujos,
Y esa es la vida del alma en la que tanto insisto, no es la vida del ser, no es la vida de la persona, de lo que nos ha impuesto la sociedad. Lo que nos ha impuesto la sociedad es algo que hay que revisar. Y el alma precisamente que mueve a las personas de bien a practicarlo, de hecho, también está presente en Marta Galatas, porque aunque quizás ella no quiera decirlo, nos consta que en el acto que se celebró en la República de las Letras anunció una donación de bastantes ejemplares de esa última novela a la Fundación Pro Libertas, que entre otras cosas y de manera muy especial lleva abanderando desde hace más de 30 años en Córdoba el comedor social de los trinitarios. Sí, yo creo que esta etapa es la que te hace dar un paso, ¿no? Dar un paso y ayudar, ¿no? Y hacerte uno con las personas, ¿no? Sentir lo que están sintiendo y ver, bueno, si yo creo tanto en la escritura, en la lectura, sí, me parece fundamental. Hay personas que no pueden comprar libros, hay personas que con ese libro, esa historia a lo mejor les hace cambiar su vida, esa historia les hace sacar un poco de la felicidad que llevan dentro. Yo tengo aquí estos libros que me han devuelto a la esfera de los libros porque ellos lo venden ya por ebook, después de un cierto tiempo, 1 o 2 años, ellos no pueden almacenar todos esos libros y te los vuelven a entregar en cajas. ¿Por qué no donar en este momento todas esas cajas a quien no puede comprar los libros? ¿Qué voy a hacer yo? Un negocio de esto en este momento es más bonito, ¿no? Es más bonito donarlo. Sí, porque podría haber optado por hacer una venta o de alguna manera, pero sí ha decidido pues donarlos por completo, ¿no? El universo te devuelve todo lo que tú das, con lo cual yo estoy muy tranquila, pero aparte de eso también estoy muy contenta por la gente a la que le van a llegar mis libros. Es lo que más feliz me hace en este momento, que una persona que no tenga dinero para comprar un libro pueda leer una novela de amor, una novela ambientada en Filipinas, una novela que a lo mejor nunca hubiera caído en sus manos, ¿no? La mía como la de cualquier otro autor, ¿no? Yo animo también a otros autores, a las editoriales que tienen los libros almacenados en sus almacenes, que es que los quieren quemar, por favor, que en este momento que los donen a comedores sociales, que los donen a instituciones, que los donen a hospitales, ¿no? Es que no cuesta nada meterlos en una caja y transportarlos a un hospital. Invitar a que la gente siga soñando. Invitar a que la gente siga soñando. Marta Galatas, ha sido un placer contar con usted en nuestros estudios. Sé que el futuro siempre es incierto, pero me consta algunos de los grandes proyectos y creo que Marta Galatas dará mucho que hablar en los próximos años. ¿En qué proyectos anda metida Marta Galatas en estos momentos? Yo por ahora he publicado 2 libros y tengo uno que acabo de terminar y 2 terminados. Uno de ellos está estudiándose en algunas editoriales de prestigio. La verdad es que el tema de los editoriales y los libros está muy complicado. En este momento supongo que estará parado. Hay mucha competencia, hay mucho libro, no tienen tiempo de leerlos. Tampoco nunca saben qué libro va a pegar, qué libro no va a pegar, aunque pienso que ellos creen que lo saben, pero no lo saben. Y bueno, como digo yo, paciencia, tranquilidad, y yo si no entro en una gran editorial no me compensa seguir publicando. Se nos ha ido el tiempo, pero quería hacerle una pregunta telegráfica. ¿Se animaría Marta Galatas a escribir una novela ambientada en esta ciudad que tanto le ha encantado? Me encantaría. Encuentro esta ciudad que tiene algo, tiene una energía especial, un cruce de culturas que se siente en su energía, en los edificios, cuando vas paseando por las calles, en la gente. Me encantaría. Pues queda emplazada. Queda emplazada. Para volver a venir a Onda Mezquita a hablar de ese libro y de otros cuantos. Encantada cuando queráis. Muchísimas gracias por esta entrevista, por haberme acogido y aunque sea en tiempo de coronavirus, por haberme dado voz, que eso es importantísimo. Muchas gracias, Marta, y buenas noches. Buenas noches. Pues hasta aquí la entrevista con Marta Galatas, escritora que ha venido a Córdoba a una iniciativa que quiere fomentar la lectura, los libros, los autores españoles e invitar a que todos sigamos soñando. Gracias un día más por estar ahí y recuerden, como siempre les digo, sean felices.